Soy Enrique, un espeleólogo veterano con años de experiencia explorando los rincones más oscuros y profundos del planeta. He visto y vivido cosas que muchos solo podrían imaginar en sus peores pesadillas. Desde cuevas submarinas llenas de estalactitas que parecen colmillos de monstruos prehistóricos, hasta túneles volcánicos que zumban con el eco de la actividad geotérmica bajo nuestros pies. Sin embargo, nada, absolutamente nada, me preparó para la última expedición en la que participé. Aquella incursión en un nuevo sistema de cuevas en los Alpes suizos cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando recibí una llamada de David, un amigo y colega con quien había compartido numerosas aventuras bajo tierra. Él era conocido por su meticulosa planificación y su insaciable curiosidad científica. Su tono excitado por teléfono me contagió de inmediato. Había descubierto un sistema de cuevas inexplorado, oculto en una región remota de los Alpes. Los mapas topográficos apenas mencionaban su existencia y no había registros de exploraciones previas. Para nosotros, esto era como encontrar una mina de oro. El equipo se reunió en un pequeño pueblo alpino, un pintoresco lugar rodeado de montañas majestuosas y valles verdes. Éramos 5 en total: David, Irene, una geóloga experta en formaciones subterráneas, Tony, un cartógrafo talentoso, Lisa, una bióloga fascinada por la vida en las profundidades, y yo, el veterano del grupo. Todos compartíamos la misma pasión y el mismo deseo de desentrañar los misterios que la Tierra ocultaba bajo su superficie. Pasamos días preparándonos, revisando los equipos, calculando rutas y discutiendo estrategias. Finalmente, un día despejado y frío, iniciamos nuestra caminata hacia la entrada de la cueva, cargados con mochilas llenas de suministros y equipo de exploración. Llegamos a la entrada de la cueva al amanecer, con el sol apenas asomando sobre las cumbres nevadas de los Alpes. La caminata había sido ardua, pero la emoción por lo que podríamos encontrar en las profundidades de la Tierra nos daba fuerzas. David lideraba el camino con pasos firmes. Su entusiasmo era contagioso y no podíamos esperar para comenzar la exploración. La entrada de la cueva estaba oculta detrás de una cascada, accesible solo después de una ardua escalada, por rocas resbaladizas. Finalmente logramos llegar a una grieta en la pared rocosa, apenas visible a simple vista, lo que la hacía aún más intrigante. Era un lugar tan remoto y difícil de alcanzar que era comprensible que hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo. La cascada rugía detrás de nosotros, su sonido envolviendo el ambiente con una sensación de aislamiento. Esperamos un momento para encender nuestras linternas frontales y asegurarnos de que todo nuestro equipo estuviera en orden. La cueva estaba oscura y misteriosa, un portal a lo desconocido. Bueno chicos, vamos allá, dijo David con una sonrisa amplia. Recordad que este lugar no ha sido tocado por humanos posiblemente en siglos. Seamos los primeros en documentar sus secretos. Con esa idea, nos adentramos en la cueva, nuestras linternas apartando la oscuridad con haces de luz que iluminaban las paredes húmedas y brillantes. Las primeras horas fueron simplemente emocionantes. Nos encontramos con una serie de cámaras amplias y túneles estrechos, cada uno ofrecía una nueva maravilla geológica. Estalactitas y estalagmitas de diferentes colores y formas se alzaban como esculturas naturales, algunas tan grandes que parecían columnas de una catedral subterránea. «Mirad esto», exclamó Irene señalando una formación particularmente impresionante que parecía una cascada petrificada. «Nunca había visto algo así, los minerales aquí deben ser únicos». Tony estaba ocupado dibujando un mapa detallado de nuestras rutas y descubrimientos. Era un trabajo meticuloso, pero esencial para no perdernos en el laberinto subterráneo. Lisa tomaba muestras de la vida microscópica que habitaba las charcas y las paredes de la cueva. Cada pequeño organismo era un testamento de la vida en los lugares más inhóspitos. Todo parecía ir perfectamente bien hasta que, aproximadamente 4 horas después de haber comenzado nuestra exploración, David se detuvo bruscamente y enfocó su linterna en una sección de la pared. Al principio, pensé que había encontrado otra formación geológica interesante, pero al acercarme, vi lo que realmente había captado su atención: marcas talladas en la roca. Las marcas eran toscas pero inconfundibles, líneas y símbolos que se entrelazaban en patrones que parecían tener un significado. Nos acercamos más, fascinados por el descubrimiento. «Esto es de origen antrópico», dijo Irene, su voz reverberando en la caverna.
estas marcas fueron hechas por alguien. Alguien que estuvo aquí mucho antes que nosotros. Examinar las marcas de cerca fue una experiencia inquietante. Parecían tener siglos de antigüedad, desgastadas por el tiempo y la humedad. No eran simplemente arañazos o erosiones naturales, eran inscripciones deliberadas. Algunas parecían símbolos, otras formaban lo que podría ser un lenguaje antiguo. A medida que avanzábamos, las marcas se volvían más frecuentes y detalladas. No hay registro de que ninguna civilización antigua haya estado en esta región, reflexionó Tony, pero estas marcas son indudablemente humanas. Nos miramos entre nosotros, un creciente sentimiento de inquietud fue reemplazando nuestra emoción inicial. Decidimos seguir las marcas, convencidos de que nos llevarían a algo aún más significativo. La cueva parecía abrirse ante nosotros, revelando túneles ocultos y cámaras que no habíamos notado antes. Las marcas nos guiaban, como si quien las hubiera tallado quisiera mostrarnos algo. Con cada paso, la atmósfera se volvía más pesada, más opresiva. Las inscripciones en las paredes se volvían más complejas y numerosas. Algunas incluso parecían representar figuras humanas en posturas extrañas, rodeadas por formas que no podíamos identificar. Aquí hay algo más, murmuró Lisa en un susurro, no son solo las inscripciones. Es como si estas paredes contaran una historia. Las primeras inscripciones que habíamos encontrado eran fascinantes, pero a medida que nos adentrábamos, las marcas se volvían más frecuentes y complejas. Ya no eran simples arañazos o símbolos aislados, ahora cubrían tramos enteros de las paredes, como un antiguo lenguaje tallado en la roca. David caminaba al frente con una mezcla de determinación y cautela, su linterna revelando fragmentos de historias olvidadas en la piedra. Esto es asombroso, susurró Irene pasando sus dedos por una serie de líneas y círculos tallados en la pared. Estas marcas tienen una sofisticación que sugiere un conocimiento avanzado de la escritura o la simbología. Tony se detuvo a su lado, tomando fotografías y dibujando rápidamente en su cuaderno de campo. Si logramos documentar esto, podría ser un descubrimiento histórico. Imagina lo que podríamos aprender sobre las culturas antiguas que habitaron esta región. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Lisa observaba las inscripciones con una expresión de preocupación. No podemos ignorar el hecho de que no sabemos nada sobre quién hizo estas marcas o por qué, comentó, y cada vez que encontramos más, la atmósfera se vuelve más opresiva. Y tenía razón. Había algo en el aire, una pesadez que nos hacía sentir como si estuviéramos siendo observados. Cada sonido, cada eco de nuestras pisadas, parecía amplificado en el silencio cavernoso. No podíamos evitar la sensación de que estábamos profanando un lugar que había estado sellado durante siglos, un lugar que quizás debía permanecer en el olvido. Mientras seguíamos adelante, las marcas comenzaron a formar patrones más reconocibles. Vimos figuras humanas talladas en posturas de adoración, rodeadas de símbolos que no pudimos identificar. Algunas de las inscripciones parecían representar escenas de rituales, con figuras más pequeñas arrodilladas ante formas grandes y abstractas que nos llenaban de un miedo inexplicable. No son solo símbolos, dijo David en voz baja, señalando una escena particularmente detallada, esto parece una historia. Quizás estamos viendo representaciones de su vida, sus creencias o sus miedos. Nos detuvimos frente a una pared que mostraba una figura central, alta y majestuosa, con brazos extendidos, como si estuviera bendiciendo o maldiciendo a las figuras más pequeñas a su alrededor. La figura tenía una cabeza desproporcionadamente grande, tallada con tal detalle que daba la impresión de un rostro severo y vigilante. Esto no parece una deidad benevolente, comentó Irene, su voz resonando ligeramente en la cámara, todo en esta imagen sugiere poder y dominación. Quizás estamos viendo los restos de una cultura que practicaba rituales. Sus palabras resonaron en nuestros pensamientos mientras continuábamos. El ambiente se volvía cada vez más pesado y con cada paso, la sensación de ser observados se intensificaba. La temperatura en la cueva parecía descender, y el aire se volvió más denso, dificultando la respiración. Sentíamos como si estuviéramos descendiendo no solo en profundidad, sino en el tiempo mismo, retrocediendo hacia una era de misterios y sombras. Una sensación de miedo comenzó a invadirnos.
No sabíamos si estábamos siguiendo las marcas hacia un descubrimiento monumental o hacia algo mucho más siniestro. Pero la curiosidad nos impulsaba a seguir adelante, incapaces de ignorar la promesa de lo desconocido. Era un espectáculo sobrecogedor, como si hubiéramos entrado en una catedral dedicada a algún culto antiguo y olvidado. El silencio en la cámara era absoluto, roto solo por nuestras respiraciones contenidas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras contemplaba las marcas. No sabía lo que significaban, pero una parte de mí sentía que eran advertencias y algo más profundo, una especie de historia o ritual perdido en el tiempo. Buscando alrededor, encontramos algo que nos dejó sin aliento, un altar de piedra en el centro de la sala, cubierto de polvo y rodeado de inscripciones aún más complejas. El altar estaba adornado con restos de velas de cera y objetos que parecían ser ofrendas antiguas, ahora casi irreconocibles por el paso del tiempo. «Esto es inquietante», murmuró Lisa, examinando los objetos con cautela. «¿Por qué habría un altar aquí?» David se acercó al altar, iluminándolo con su linterna. «No lo sé, pero lo que sea que hayan estado haciendo aquí, parece que fue algo significativo. Este altar es la pieza central de todo esto». Mientras continuábamos investigando, la sensación de opresión creció. Tony, que normalmente era el más escéptico y racional del grupo, comenzó a mostrar signos de inquietud. «No sé vosotros, pero siento que deberíamos retroceder. Hay algo en este lugar que no me gusta». Pero estábamos demasiado sumergidos en nuestro descubrimiento para detenernos. La promesa de desentrañar el misterio de estas inscripciones y entender la historia detrás de ellas nos impulsaba a seguir adelante, a pesar de nuestras crecientes dudas. Nos movimos hacia un pasaje estrecho al final de la cámara, iluminando con nuestras linternas las paredes cubiertas de más inscripciones. Fue Lisa quien hizo el primer hallazgo estremecedor. Caminaba unos metros delante de nosotros cuando se detuvo abruptamente y apuntó su linterna hacia el suelo. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Nos acercamos rápidamente. Al iluminar el área, vimos lo que había encontrado, huesos humanos dispersos por el suelo de la cueva. Algunos eran claramente antiguos, desgastados por el tiempo y la humedad, cubiertos de una fina capa de polvo. Sin embargo, otros parecían sorprendentemente recientes, aún con restos de tejido y ropa adheridos a ellos. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros mientras procesábamos lo que estábamos viendo. La realidad de la situación comenzó a hacerse evidente. No solo estábamos siguiendo las marcas de una civilización antigua, sino que también estábamos pisando el lugar donde otros habían encontrado su fin hacía poco tiempo. David se arrodilló junto a los huesos más recientes y los examinó con cuidado. «Esto no tiene más de unos pocos años», dijo en voz baja, señalando un trozo de tela que aún conservaba algo de color. «¿Cómo es posible que nadie haya contado esto?» Irene, con su mirada fija en los huesos antiguos, se arrodilló junto a él. «Esos parecen tener siglos de antigüedad. Pero los recientes. Esto no tiene sentido. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y por qué estaban aquí?» Tony, mientras tanto, estaba haciendo un esfuerzo consciente para mantener la calma. Comenzó a fotografiar la escena, documentando cada detalle. «Debemos registrar todo esto. Sea lo que sea que descubramos aquí, debemos asegurarnos de que el mundo lo sepa». Sin embargo, algo en el aire había cambiado. La atmósfera, ya de por sí pesada y opresiva, se volvió aún más densa. Un escalofrío recorrió mi espalda y no pude evitar mirar a mi alrededor, sintiendo que algo nos acechaba en la oscuridad. Lisa se apartó de los huesos, su rostro estaba pálido. «Esto no está bien. No deberíamos estar aquí. Hay algo en esta cueva, algo que no quiere que estemos aquí». Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo y seguimos adelante, adentrándonos más en la cueva. A medida que avanzábamos, los restos humanos se volvieron más frecuentes, como si estuviéramos siguiendo un camino trágico. Algunos eran solo fragmentos de huesos, otros esqueletos casi completos, todos contando una historia de tragedia y desesperación. Finalmente, llegamos a una cámara más grande, similar a la que habíamos visto antes, pero esta era diferente. Las paredes estaban cubiertas de marcas aún más retorcidas y detalladas y en el centro de la cámara había otro altar de piedra,
pero mucho más grande y elaborado. Lo que había sobre él nos dejó helados. Sobre el altar, esparcidos de manera ritual, había restos humanos claramente más recientes, dispuestos en posiciones inquietantemente precisas. «Dios mío», susurró Irene cubriéndose la boca con la mano, «esto no es una cueva, es un lugar de sacrificio». David, con el rostro sombrío, asintió lentamente. De repente, un sonido débil pero claro resonó en la cueva. Era un murmullo bajo, casi inaudible, que parecía provenir de todas partes a la vez. Nos quedamos congelados, las linternas temblando en nuestras manos. ¿Habéis escuchado eso?, pregunté en apenas un susurro. Lisa asintió, sus ojos muy abiertos por el miedo. «No estamos solos. Algo nos está observando». El murmullo se hizo más fuerte, convirtiéndose en un susurro continuo que parecía formar palabras en un idioma que ninguno de nosotros entendía. La temperatura en la cueva descendió abruptamente y pudimos ver nuestro aliento condensarse en el aire. «Debemos irnos ya», dijo Tony con urgencia, «sea lo que sea que haya, no quiere que estemos aquí». Pero justo cuando comenzamos a retroceder, las linternas parpadearon y se apagaron. La oscuridad nos envolvió y el pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Nos apresuramos a encender nuestras linternas de repuesto, pero el sentimiento de ser observados se intensificó. «Rápido, por aquí», grité, señalando el pasaje por el que habíamos venido. Comenzamos a correr, nuestras respiraciones resonando en los estrechos túneles de la cueva. El murmullo nos seguía, un eco siniestro que nos empujaba a movernos más rápido. Sentíamos la presencia de algo en la oscuridad, algo que se movía con nosotros. Mientras corríamos, tropezamos con más restos humanos, cada uno recordándonos los peligros que nos rodeaban. Pero nuestra única opción era seguir adelante, con la esperanza de encontrar una salida o al menos un lugar seguro donde recuperarnos. Finalmente, llegamos a una bifurcación en el túnel. David se detuvo, respirando con dificultad, y consultó el mapa de Tony y señaló hacia la derecha. Nos adentramos en el túnel, nuestros pasos resonaban en la oscuridad. El susurro se debilitó, pero la sensación de ser perseguidos no desapareció. Nos movíamos tan rápido como podíamos, con la esperanza de dejar atrás la presencia. Después de lo que pareció una eternidad, vimos una débil luz al final del túnel. Nos dirigimos hacia ella, nuestras esperanzas renaciendo. Sabíamos que habíamos despertado algo en esta cueva, algo que no debía ser molestado. Y aunque nuestra curiosidad nos había llevado a este punto, ahora comprendíamos el verdadero peligro al que nos enfrentábamos. Al llegar al final, nos encontramos de nuevo en una cámara familiar, una que habíamos pasado antes, particularmente amplia. Las paredes, aunque erosionadas por el paso del tiempo, aún mostraban las misteriosas inscripciones que habíamos estado siguiendo. Nos detuvimos para descansar y evaluar nuestro entorno. La cámara era inmensa, con un techo tan alto que nuestras linternas apenas podían iluminarlo. «Este lugar es increíble», murmuró Irene, sus palabras resonando en el vasto espacio. «Nunca había visto algo tan grande y antiguo». Tony, que estaba revisando su mapa, asintió con la cabeza. «Esto debe haber sido un lugar de gran importancia. Quizás una especie de santuario». De repente, volvimos a oír un ruido que interrumpió nuestra conversación. Era un sonido suave, como si algo se estuviera deslizando sobre las rocas. Nos quedamos en silencio, escuchando atentamente. El ruido se repetía, viniendo de diferentes direcciones, creando un eco inquietante en la cámara. «¿Qué es eso?», susurró Lisa, sus ojos muy abiertos por el miedo. David levantó una mano, indicándonos que guardáramos silencio. Escuchamos con más atención, tratando de identificar el origen del ruido. Fue entonces cuando nuestras linternas parpadearon ligeramente y en ese breve momento de oscuridad, vi algo moverse a lo lejos. «Allí», exclamé, señalando hacia el extremo de la cámara. Todos enfocamos nuestras linternas en esa dirección y lo vimos. Las criaturas eran indescriptibles, pero lo que más me impactó fue su movimiento sigiloso y fluido. Eran de tamaño mediano, con cuerpos delgados y alargados, adaptados perfectamente a la vida en la oscuridad. Sus pieles eran pálidas y casi translúcidas y no tenían ojos, lo que indicaba que eran completamente ciegas.
En lugar de ojos, sus rostros estaban cubiertos de pequeñas protuberancias sensoriales, capaces de detectar el más mínimo movimiento y sonido. ¿Qué demonios son esas cosas?, murmuró Tony, su voz cargada de miedo. Sea lo que sean, no son amigables, respondió David, retrocediendo lentamente, tenemos que salir de aquí, ahora. Las criaturas comenzaron a moverse hacia nosotros, con una agilidad y velocidad que nos dejó sin aliento. Su desplazamiento era silencioso, pero implacable. En un instante, el caos se desató. Comenzamos a correr hacia la salida de la cámara, tratando de mantenernos juntos y no perder la calma. Nuestras linternas temblaban en nuestras manos, creando sombras danzantes en las paredes que solo aumentaban nuestra sensación de pánico. «Cuidado», gritó Irene tropezando con una roca y cayendo al suelo. La ayudé a levantarse rápidamente, y seguimos corriendo, con las criaturas pisándonos los talones. El pasillo por el que habíamos venido se extendía ante nosotros, un túnel estrecho y sinuoso que ahora parecía nuestra única esperanza de escapar. Nos adentramos en él, con los corazones latiendo desbocados y la respiración agitada. Las criaturas nos seguían, sus movimientos eran casi imperceptibles, pero sabíamos que estaban cerca. «Rápido, por aquí», gritó David, señalando una bifurcación en el túnel que habíamos pasado por alto antes. Nos desviamos en esa dirección, con la esperanza de perder a las criaturas en el laberinto de la cueva. El nuevo túnel era aún más estrecho y oscuro. Las paredes parecían cerrarse sobre nosotros, y el aire se volvía más denso y pesado. Podíamos escuchar los suaves deslizamientos de las criaturas acercándose y nuestro pánico se intensificó. «Vamos, no nos detengamos», urgió Lisa, su voz llena de desesperación. Corrimos a través del túnel, sin mirar atrás. Cada paso era una lucha contra el miedo y el agotamiento. Finalmente, llegamos a una pequeña cámara donde nos detuvimos para recuperar el aliento. El túnel se estrechaba aún más adelante, pero al menos por el momento, parecía que habíamos dejado atrás a las criaturas. Nos quedamos en silencio, tratando de escuchar cualquier señal de que las criaturas aún nos seguían. El silencio era abrumador, roto solo por nuestras respiraciones entrecortadas. Nos miramos unos a otros, el pánico aún visible en nuestros rostros. «¿Qué demonios eran esas cosas?», repitió Tony con voz temblorosa. «No lo sé», respondió David sacudiendo la cabeza, «pero tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. No podemos quedarnos en esta cueva». Irene, que estaba examinando el túnel más adelante, se volvió hacia nosotros. «Parece que este túnel continúa por un buen trecho. Podríamos intentar seguirlo y ver si nos lleva a una salida». Sin ninguna otra opción viable, decidimos seguir el túnel, manteniendo nuestras linternas al frente y avanzando con cautela. Cada sonido, cada sombra nos hacían saltar, pero sabíamos que debíamos seguir adelante. El primer envite de las criaturas nos había dejado traumatizados y aunque habíamos logrado escapar sin un enfrentamiento directo, estábamos lejos de estar a salvo. Nos encontrábamos en una pequeña cámara, recuperando el aliento y tratando de comprender la magnitud del peligro al que nos enfrentábamos. La atmósfera estaba cargada de tensión y miedo. David se reunió con nosotros para discutir nuestro próximo movimiento. «Tenemos que mantenernos en silencio y movernos con cuidado», susurró, «parece que estas criaturas cazan por el sonido. Si queremos sobrevivir, debemos ser lo más sigilosos posible». Todos asintieron, conscientes de la gravedad de la situación. Nuestras linternas, aunque esenciales, se convirtieron en una fuente de ansiedad. Sabíamos que cualquier fallo en ellas podría significar nuestra perdición. Nos movíamos lentamente, usando señas y susurros para comunicarnos, cada paso era calculado para evitar hacer el más mínimo ruido. El ambiente en la cueva era opresivo, el silencio solo roto por el goteo ocasional de agua desde el techo. Cada sonido resonaba en la oscuridad, amplificado por las paredes de roca. El miedo a atraer a las criaturas nos hizo hipersensibles a cada pequeño ruido. El simple chasquido de una piedra bajo nuestros pies era suficiente para detenernos en seco, nuestros corazones latiendo a 1000 por hora. Mientras avanzábamos, manteníamos nuestras linternas bajas para no atraer la atención no deseada. La luz revelaba más de las extrañas inscripciones en las paredes, pero ya no nos deteníamos a examinarlas.
Nuestra prioridad era salir de allí con vida. La tensión aumentaba con cada paso. Estábamos en constante alerta, cada sombra y cada eco alimentaban nuestro miedo. Lisa, que caminaba justo detrás de mí, me tocó el hombro suavemente y me señaló hacia adelante. En la penumbra, pude ver una figura oscura moviéndose lentamente. Nos detuvimos y apagamos nuestras linternas, quedando inmersos en la oscuridad. La figura se acercó, moviéndose con una fluidez inquietante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me esforzaba por no hacer ruido. Después de lo que pareció una eternidad, la figura pasó de largo, sin detectarnos. Encendimos nuestras linternas de nuevo, manteniéndolas bajas y continuamos avanzando con prisa. El alivio de haber evitado el encuentro fue fugaz, reemplazado rápidamente por la paranoia de que habría más de esas criaturas cerca. Nos movimos en fila, con David a la cabeza, guiándonos a través de los oscuros túneles. Irene, que estaba justo detrás de él, se detenía cada pocos pasos para asegurarse de que el camino estaba despejado. Tony y Lisa seguían detrás de mí, con los ojos y oídos atentos a cualquier indicio de peligro. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos detuvimos en seco, conteniendo la respiración. Volvimos a apagar nuestras linternas, sumergiéndonos nuevamente en la oscuridad. El sonido se acercaba, un suave susurro de movimiento que se hacía cada vez más fuerte. Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero me obligué a mantener la calma. Nos pegamos a las paredes del estrecho túnel, tratando de hacernos lo más pequeños y silenciosos posible. La criatura pasó cerca de nosotros, tan cerca que podía oler su olor acre y sentir el aire moverse a su alrededor. Cuando finalmente se alejó, encendimos nuestras linternas una vez más y continuamos nuestro avance, cada vez éramos más conscientes de la fragilidad de nuestra situación. Sabíamos que un solo error podría atraer a las criaturas y sellar nuestro destino. El túnel comenzó a ensancharse, llevándonos a otra cámara. Esta era más pequeña que la anterior, pero igualmente opresiva. Las inscripciones en las paredes se habían vuelto más caóticas, como si quienes las tallaron hubieran estado en un estado de desesperación. No teníamos tiempo para analizar su significado, nuestra prioridad seguía siendo la supervivencia. David levantó la mano, indicándonos que nos detuviéramos. Escuchó atentamente, su rostro estaba tenso. Luego, se giró hacia nosotros y susurró: «He oído algo más adelante. Vamos a movernos con el máximo cuidado». Nos adentramos en la cámara, pisando con cautela para no hacer ruido. De repente, un golpe fuerte resonó en la oscuridad. Nos quedamos congelados, el miedo apoderándose de nosotros. Una de las criaturas emergió de las sombras, atraída por el sonido. El caos estalló. Las criaturas, alertadas por el ruido, comenzaron a moverse hacia nosotros. David nos señaló que corriéramos y nos lanzamos hacia el túnel más cercano, intentando mantenernos juntos. El pasillo era estrecho y las criaturas nos seguían de cerca. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si pudieran sentir nuestro miedo. Sentíamos su presencia justo detrás de nosotros y cada paso que dábamos parecía atraerlas más. Corrimos con todas nuestras fuerzas, el pánico dándonos una energía desesperada. El túnel se retorcía y giraba, llevándonos a más profundidad en la cueva. No teníamos un plan claro, solo la esperanza de encontrar un lugar seguro donde las criaturas no pudieran alcanzarnos. Finalmente, llegamos a otra bifurcación en el túnel y David tomó una decisión rápida señalando uno de los caminos. Nos lanzamos por el pasaje, esperando que nos llevara a un lugar seguro. Las criaturas seguían detrás de nosotros, sus deslizamientos inquietantes resonaban en nuestros oídos. Al final del túnel, encontramos una pequeña cámara con una sola entrada. Nos adentramos en ella y rápidamente colocamos piedras y escombros en la entrada para bloquear el paso. Nos quedamos en silencio, escuchando los movimientos de las criaturas al otro lado de la barrera improvisada. El silencio era absoluto, roto solo por nuestras respiraciones entrecortadas. Nos quedamos quietos, con miedo que cualquier sonido pudiera atraer a las criaturas de nuevo. Sentíamos el peso de la oscuridad a nuestro alrededor, una presencia constante que nos recordaba el peligro en el que nos encontrábamos.
Sabíamos que estábamos en una situación desesperada, pero también sabíamos que no podíamos rendirnos. Debíamos encontrar una manera de salir de la cueva y dejar atrás las criaturas que nos acechaban en la oscuridad. Pasamos un par de horas en la pequeña cámara, temiendo movernos o hacer ruido. Pero a pesar del miedo, sabíamos que debíamos seguir adelante. Nuestra única opción era mantenernos unidos y encontrar una manera de escapar de las profundidades de la cueva. Finalmente, cuando la calma regresó, decidimos continuar nuestro camino, moviéndonos aún con más cautela y silencio. Sabíamos que las criaturas estaban cerca y cualquier error podría ser fatal. Estábamos agotados física y mentalmente, pero no podíamos permitirnos descansar. Sabíamos que cada minuto que pasábamos en la cueva aumentaba el riesgo de otro encuentro con esas criaturas. Fue durante uno de estos tensos momentos cuando ocurrió lo impensable. Habíamos estado moviéndonos en fila, comunicándonos con señas y susurros apenas audibles. Irene, quien caminaba justo detrás de David y delante de mí, era un pilar de fortaleza. Su conocimiento de las formaciones de la cueva nos había guiado en muchos momentos difíciles. Pero de repente, en un instante de descuido, desapareció. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Nos habíamos detenido brevemente para consultar el mapa y asegurarnos de que estábamos en la ruta correcta. Fue entonces cuando escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a Irene a mi espalda, pero no había rastro de ella. La llamé, tratando de mantener la calma, pero mi voz traicionaba la desesperación creciente. Nos giramos en todas direcciones, iluminando la oscuridad con nuestras linternas, buscando cualquier signo de ella. Pero no había nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. ¿Cómo podía haber desaparecido tan rápido? No habíamos escuchado nada, ningún grito, ningún ruido que indicara que algo se la había llevado. Nos movimos con rapidez, buscando cualquier señal de ella en los alrededores. Las inscripciones en las paredes parecían observarnos, burlándose de nuestra desesperación. Lisa estaba al borde del llanto, su voz temblando mientras hablaba en susurros frenéticos. No puede estar lejos. Tenemos que encontrarla. No podemos dejarla aquí. Tony, tratando de mantener la calma, sugirió que nos dividiéramos brevemente para cubrir más terreno, pero David lo rechazó de inmediato. No podemos dividirnos. Es demasiado peligroso. Debemos mantenernos juntos y movernos con cuidado. Seguimos buscando, avanzando lentamente por el túnel, iluminando cada rincón y cada grieta. La desesperación aumentaba con cada segundo que pasaba sin encontrarla. La idea de dejar a uno de los nuestros en esa cueva era inconcebible, pero el tiempo estaba en nuestra contra. De repente, escuchamos un ruido en la distancia. Era un sonido sordo, como algo golpeando contra la roca. Nos detuvimos y escuchamos atentamente. El sonido se repitió, esta vez más claro. Sin dudarlo, nos dirigimos hacia el origen del ruido, moviéndonos con la mayor rapidez que nuestras condiciones nos permitían. Al llegar a una bifurcación en el túnel, vimos algo que nos dejó sin aliento. Una de las criaturas estaba allí. A su lado, tirada en el suelo e inconsciente, estaba Irene. La criatura parecía estar examinándola, moviéndose alrededor de ella con movimientos rápidos y fluidos. No, exclamó Lisa olvidando la necesidad de silencio. Nos lanzamos hacia adelante, golpeando a la criatura con una piedra que había recogido del suelo. El caos estalló. La criatura emitió un chillido agudo, un sonido tan penetrante que hizo eco en toda la cueva. Sabíamos que ese sonido atraería a más de esos seres, pero en ese momento, nuestra única preocupación era salvar a Irene. Logramos apartar a la criatura, que se retiró rápidamente a la oscuridad, dejándola en el suelo. Nos arrodillamos a su lado, tratando de despertarla. Tenía una herida en la cabeza, pero parecía estar respirando. David y yo la levantamos con cuidado, mientras los demás vigilaban nuestros alrededores, esperando más ataques. Tenemos que movernos, urgió Tony temblando, ese chillido atraerá a más de esas cosas. Nos movimos lo más rápido posible, cargándola. Estaba débil, pero comenzó a recuperar la consciencia, murmurando incoherencias.
La preocupación por su bienestar y la necesidad de escapar de la cueva nos impulsaron a seguir adelante, aunque estábamos agotados y asustados. Cada paso que dábamos resonaba en la cueva, y sabíamos que las criaturas podían aparecer en cualquier momento. El chillido de la criatura seguía resonando en nuestros oídos, una advertencia constante del peligro que acechaba en la oscuridad. De repente, escuchamos más sonidos, esta vez provenientes de todas direcciones. Las criaturas se estaban acercando, atraídas por el alboroto. No teníamos mucho tiempo. Nos movimos con desesperación, tratando de encontrar un lugar seguro donde podríamos tratar sus heridas y planear nuestro siguiente movimiento. Finalmente, encontramos una pequeña cavidad en la roca, apenas lo suficientemente grande para que los 5 nos acurrucáramos dentro. Colocamos a Irene en el suelo con cuidado y nos apretamos a su alrededor, apagando nuestras linternas para no atraer la atención. El silencio era opresivo, roto solo por nuestras respiraciones y los esporádicos gemidos que emitía nuestra amiga herida. Nos quedamos allí, en completa oscuridad, escuchando los movimientos de las criaturas a nuestro alrededor. El tiempo parecía detenerse mientras esperábamos, temiendo que en cualquier momento nos encontrarán. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido de las criaturas comenzó a desvanecerse. Continuamos unos minutos más quietos, sin atrevernos a movernos o hacer ruido. Irene finalmente abrió los ojos por completo, mirándonos con una mezcla de confusión y miedo. «¿Qué ha pasado?», susurró débilmente. «Ahora estás a salvo», respondió David en un susurro tranquilizador, «pero debemos ser muy cuidadosos. Tenemos que encontrar la salida de esta cueva». Asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Nos preparamos para movernos de nuevo, sabiendo que nuestro tiempo era limitado. La cueva era un laberinto de oscuridad y peligro, cada paso que dábamos nos acercaba más a la supervivencia o a nuestro fin. Avanzábamos con pasos medidos, cuidando no pisar rocas sueltas ni golpear las paredes de la cueva. Nuestras respiraciones eran lentas y controladas, temerosos de que incluso el sonido de un suspiro pudiera delatarnos. En todo momento, cada uno de nosotros luchaba contra el instinto de correr y gritar. En un instante, mientras nos movíamos por un túnel estrecho, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos detuvimos de inmediato, conteniendo el aliento. Las criaturas estaban cerca, demasiado cerca. Volvimos a apagar nuestras linternas y nos pegamos a las paredes, intentando fundirnos con la oscuridad. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido casi inaudible de las criaturas moviéndose. Mi corazón latía con fuerza, el miedo amenazando con superarme. Pude sentir el miedo de mis compañeros, todos atrapados en el mismo estado de parálisis silenciosa. Las criaturas pasaron tan cerca que pude oler su hedor acre, pero milagrosamente, no nos detectaron. Cuando los sonidos se desvanecieron, encendimos brevemente nuestras linternas y continuamos avanzando, conscientes de que habíamos tenido suerte esta vez. Pero sabíamos que no podríamos seguir así por mucho tiempo. Estábamos agotados y cada encuentro con las criaturas disminuía nuestras fuerzas y nuestra moral. Nos detuvimos en una cámara más grande, una especie de intersección donde varios túneles convergían. David levantó una mano, indicándonos que había oído algo. Nos quedamos inmóviles, escuchando atentamente. El eco de nuestras propias respiraciones parecía ensordecedor en el silencio de la cueva. De repente, un ligero movimiento en la penumbra atrajo mi atención. Una de las criaturas se deslizaba hacia nosotros desde uno de los túneles adyacentes. Nos quedamos paralizados, sin atrevernos a movernos. El depredador se detuvo, su cabeza girando lentamente de un lado a otro, como si intentara localizar el origen de algún sonido. David, con movimientos lentos y controlados, señaló hacia un túnel opuesto. Nos movimos en silencio absoluto, avanzando centímetro a centímetro, tratando de hacer el mínimo ruido. La criatura continuó su búsqueda, pero parecía no habernos detectado aún. El túnel que habíamos elegido era descendente, lo que dificultaba nuestro avance. Sentíamos la presión del tiempo y el peligro detrás de nosotros. Avanzamos en fila, cada uno siguiendo los pasos del otro con extrema precaución. El miedo era una constante, una sombra que nos seguía sin cesar. Uno de nosotros tropezó, emitiendo un golpe seco como si algo hubiera caído al suelo.
Nos detuvimos de nuevo, esta vez con el pánico latiendo en nuestras venas. Las criaturas no tardaron en responder. Los sonidos de sus movimientos se intensificaron, acercándose rápidamente. Nos pusimos a correr, intentando mantener el silencio, pero sabiendo que la velocidad era ahora esencial. El túnel se retorcía y giraba, llevándonos más y más dentro de la cueva. Podíamos escuchar a las criaturas subterráneas detrás de nosotros, sus movimientos cada vez más cercanos. Nos adentramos en otro túnel más estrecho y bajo. Tuvimos que agacharnos para avanzar, lo que hacía nuestra huida aún más complicada. Las criaturas no parecían tener tales dificultades y nos seguían de cerca. Finalmente, el túnel se abrió a una pequeña cámara. Nos detuvimos, jadeando por el esfuerzo y el miedo. Encendimos nuestras linternas y miramos alrededor, buscando desesperadamente un lugar donde escondernos. No había muchas opciones. La cámara era pequeña y no ofrecía refugios evidentes. Allí, susurró Lisa, señalando una grieta en la pared. Nos apresuramos a entrar, uno por uno, apretándonos en el pequeño espacio. Nos quedamos inmóviles, esperando en la oscuridad. Las criaturas llegaron a la cámara, sus movimientos casi imperceptibles. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración, esperando que pasaran de largo. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos, el miedo a ser descubierto paralizándome. Las criaturas se movieron por la cámara, buscando el origen del ruido que habían escuchado. Pasaron cerca de nuestra grieta, tan cerca que pude sentir su respiración. Pero una vez más, la suerte estuvo de nuestro lado. Después de unos momentos de tensión insoportable, se alejaron, continuando su caza en otro lugar. Nos quedamos en la grieta, esperando un tiempo prudencial antes de movernos nuevamente. Finalmente, cuando sentimos que era seguro, salimos de nuestro escondite y continuamos avanzando. Estábamos al límite de nuestras fuerzas, pero sabíamos que no podíamos detenernos. La cueva seguía siendo un laberinto y cada paso era una lucha constante por la supervivencia. Nuestra situación era desesperada. Las criaturas nos acechaban en la oscuridad haciendo que cada pequeño avance estuviera plagado de peligro. Con los recursos y las energías menguantes, decidimos intentar algo diferente, usar nuestra experiencia para montar trampas rudimentarias que desviaran a las criaturas y darnos una oportunidad de escapar. David tomó la iniciativa, vamos a usar lo que tenemos para montar algunas trampas. Tal vez podamos ralentizarlas o al menos desviar su atención. Nos pusimos manos a la obra, recogiendo rocas sueltas, ramas secas y cualquier otro material que pudiera ser útil. La idea era simple, crear distracciones y obstáculos que pudieran confundir y retrasar a las criaturas. Sabíamos que no podíamos enfrentarnos directamente, pero tal vez podríamos ganar tiempo. La primera trampa fue una especie de avalancha controlada. Colocamos una pila de rocas en un punto estratégico de un túnel estrecho, asegurándolas con algunas ramas que encontramos. La idea era que, al tirar de una cuerda improvisada, las rocas caerían y bloquearían el paso. Trabajamos con rapidez, pero con cuidado, conscientes de que cualquier ruido podría atraer a las criaturas. Nos movimos al siguiente punto, donde montamos una trampa de ruido. Usamos latas vacías y pedazos de metal que habíamos encontrado, colgándolos de un hilo delgado. Si las criaturas tocaban el hilo, las latas chocarían y harían ruido, alertándonos de su presencia y tal vez desorientándolas temporalmente. Las siguientes trampas fueron más rudimentarias, ramas afiladas colocadas en el suelo como púas y algunos charcos de agua que podríamos usar para crear distracciones de sonido. Cada miembro del equipo aportó ideas y esfuerzos, pero con cada trampa que montábamos, la tensión aumentaba. No sabíamos si funcionarían y el miedo al fracaso era constante. Finalmente, nos dirigimos hacia una cámara más grande donde decidimos montar una trampa más compleja. Utilizamos una combinación de las técnicas anteriores, esperando que una mayor elaboración aumentara nuestras posibilidades de éxito. Colocamos piedras en una pendiente, listas para rodar y bloquear la entrada, y añadimos más latas y ramas para crear una serie de obstáculos sonoros. Nos quedamos en la cámara, escondidos detrás de una formación rocosa, esperando ver si nuestras trampas funcionaban. La espera era insoportable, cada segundo que pasaba aumentaba nuestra ansiedad y paranoia.
Sabíamos que las criaturas estaban cerca, pero no podíamos hacer nada más que esperar. De repente, escuchamos el primer sonido, un suave tintineo seguido de un estruendo de rocas cayendo. Las criaturas habían activado la primera trampa. Nos miramos entre nosotros, una mezcla de alivio y miedo en nuestros rostros. Sabíamos que solo era cuestión de tiempo antes de que las criaturas intentaran encontrar otra manera de alcanzarnos. Nos levantamos y comenzamos a avanzar nuevamente, usando el tiempo que nuestras trampas nos habían dado para poner más distancia entre nosotros y las criaturas. Sin embargo, la suerte no siempre estaba de nuestro lado. Algunas de las trampas que habíamos montado no funcionaron como esperábamos. Una de las ramas que habíamos colocado como púa se rompió antes de tiempo, y una de las latas colgantes no hizo suficiente ruido para alertarnos de la proximidad de las criaturas. El fallo de estas trampas aumentó nuestra paranoia. Cada paso se volvió una tortura, con la constante sensación de que estábamos siendo observados y perseguidos. Nuestras respiraciones eran rápidas y superficiales y el miedo se reflejaba en cada uno de nuestros rostros. Irene, todavía recuperándose de su encuentro anterior, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «No sé cuánto más puedo seguir», murmuró apoyándose en la pared de la cueva. «Debemos seguir adelante», urgió David, aunque su propia voz traicionaba su cansancio, «no podemos detenernos ahora». Mientras avanzábamos por otro túnel, escuchamos de nuevo el sonido de las criaturas. Esta vez, eran más cautelosas, moviéndose con una precisión que daba escalofríos. Sin embargo, el cansancio y el estrés jugaban en contra. Tony tropezó con una piedra suelta y el ruido resonó en el túnel. Las criaturas se movieron rápidamente hacia nosotros y supimos que debíamos actuar rápido. Conseguimos nos escondernos y después de lo que pareció una eternidad, las criaturas continuaron su búsqueda en otra dirección. Salimos de la grieta y continuamos avanzando, más conscientes que nunca de nuestra vulnerabilidad. Las paredes húmedas y resbaladizas reflejaban la escasa luz de nuestras linternas, creando sombras danzantes que alimentaban nuestros miedos. Las criaturas no estaban lejos y sabíamos que el próximo encuentro podría ser fatal. Mientras nos movíamos, escuchamos un sonido que se nos hacía cada vez más familiar, el deslizamiento casi imperceptible de las criaturas acercándose. Nos detuvimos, conteniendo el aliento, esperando que pasaran de largo. Pero esta vez, no tuvimos tanta suerte. Varias criaturas nos esperaban allí, sus cuerpos pálidos y ciegos moviéndose con una sincronización inquietante. Estábamos atrapados. Se abalanzaron sobre nosotros con una ferocidad que no habíamos visto antes. Lisa, que había sido una de las más valientes del grupo, fue atrapada por una de las criaturas. Luchó con todas sus fuerzas, pero el depredador era implacable. Nos lanzamos hacia ella, tratando de salvarla, pero la criatura la destrozó con sus garras antes de arrastrarla hacia la oscuridad antes de que pudiéramos hacer algo. La pérdida de Lisa nos dejó devastados. Las criaturas seguían atacando, y sabíamos que debíamos seguir moviéndonos si queríamos tener alguna posibilidad de sobrevivir. Nos retiramos hacia el túnel, luchando por cada centímetro de terreno. El túnel se estrechó de nuevo, obligándonos a movernos con aún más cuidado. Las criaturas no nos daban tregua, persiguiéndonos con una tenacidad que erosionaba nuestras esperanzas. Cada paso que dábamos era una batalla, cada sonido un mal presagio. Finalmente, llegamos a otra cámara, esta vez con varias salidas posibles. Nos detuvimos para recuperar el aliento bloqueando la entrada que habíamos atravesado. Elegimos un túnel al azar, con la esperanza de que nos llevara más cerca de la salida. El camino era sinuoso y traicionero, pero no teníamos otra opción. Nos movíamos en silencio, conscientes de que las criaturas estaban siempre al acecho. Continuamos, aunque nuestro ritmo se había vuelto desesperadamente lento. Las criaturas estaban cerca, podíamos sentir su presencia en cada sombra y escuchar sus movimientos en cada eco. La cueva se había convertido en un campo de batalla. Las criaturas no tardaron en alcanzarnos de nuevo. El ataque fue brutal. Nos defendimos con todo lo que teníamos, pero estábamos agotados y superados en número. Tony fue el siguiente en caer, atrapado por dos criaturas que lo arrastraron a la oscuridad.
Sus gritos resonaron en la cueva hasta que su voz se desgarró de forma cruel, un sonido que nunca olvidaríamos. Nos movimos hacia la salida, pero las criaturas nos rodearon rápidamente. El lugar era un campo de batalla, con nosotros como presas atrapadas. Luchamos desesperadamente, usando cualquier cosa que tuviéramos a mano para defendernos. Pero las criaturas eran implacables, sus ataques feroces y precisos. Irene, después de haber sobrevivido a su primer encuentro, no pudo aguantar más. Una de las criaturas la atrapó con sus mandíbulas, provocando una herida profusa, arrastrándola hacia la oscuridad antes de que pudiéramos hacer algo. Su grito de dolor resonó en la sala. El pánico se apoderó de nosotros, sintiendo la desesperanza en nuestros corazones. Nos defendimos con todas nuestras fuerzas, pero la cantidad de criaturas era abrumadora. David fue el siguiente en caer. Las criaturas lo derribaron, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su cuello. Su cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Me quedé solo, el último superviviente de nuestro grupo. Las criaturas me rodeaban, sus movimientos rápidos y letales. Con un esfuerzo desesperado, me lancé hacia la salida de la sala, esquivando a las criaturas tanto como pude. La cueva parecía retorcerse y cambiar a mi alrededor, como si un dios oscuro estuviera manipulando el entorno para atraparme. Llegué a un pasaje que parecía menos transitado, con la esperanza de escapar. Me adentré en él, corriendo con toda la fuerza que me quedaba. Las criaturas me seguían, pero había ganado un poco de ventaja. El pasaje era oscuro y sinuoso, continué adelante, empujado por el instinto de supervivencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi una luz débil al final del túnel. Era una salida, una pequeña abertura que daba al exterior. Me lancé hacia ella, mi cuerpo agotado y arañándome a través del pequeño pasaje, pero impulsado por la esperanza de escapar. Salí a la luz del día, el sol cegándome momentáneamente. Me desplomé en el suelo, respirando profundamente el aire fresco. Había logrado escapar, pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me levanté lentamente, mirando hacia la entrada de la cueva. El pavor que había dejado atrás aún resonaba en mi mente. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, bañando el paisaje en tonos dorados y naranjas. Miré a mi alrededor, viendo el mundo exterior con nuevos ojos. Los árboles, el cielo azul, el canto de los pájaros, todo parecía irreal después de la oscuridad y el silencio opresivo de la cueva. Regresé al mundo exterior, maltrecho y traumatizado por lo que habíamos vivido. Al llegar a la civilización, mi primer instinto fue buscar ayuda y contar nuestra historia, esperando que alguien me creyera y tomara medidas para evitar futuras tragedias. Me dirigí a las autoridades locales, narrando las situaciones escalofriantes que habíamos vivido en la cueva. Describí a las criaturas, los restos humanos, las inscripciones y los rituales oscuros. Sin embargo, las historias fueron recibidas con escepticismo y duda. No hay evidencia concreta de lo que dijo uno de los oficiales, mirándome con una mezcla de incredulidad y compasión. Es difícil creer que algo así pueda existir sin que nadie más lo haya descubierto antes. Me trataron con cortesía, pero era evidente que no me tomaban en serio. Me pidieron que me sometiera a evaluaciones psicológicas, sugiriendo que el estrés y el trauma de la experiencia por perder a mis amigos podían haber distorsionado la percepción de la realidad. Los psicólogos confirmaron que había sufrido un trauma severo. Frustrado y desesperado, busqué otros medios para difundir la historia. Finalmente, me di cuenta de que las palabras no serían suficientes. Sin evidencia concreta, nadie creería en la existencia de las criaturas o en los rituales oscuros que habíamos presenciado. Sentía que mi voz estaba siendo apagada, la historia relegada a la categoría de mito y leyenda urbana. Era una mañana de otoño, cuando sonó la puerta de mi apartamento. Sin esperar visita observé por la mirilla y pude ver a dos personas trajeadas, un hombre y una mujer con aspecto funesto. Sin ni siquiera haber dicho una palabra, la voz del hombre fue tajante. Por favor, abra, necesitamos hablar sobre una experiencia de la que hemos tenido conocimiento. Somos representantes del gobierno y solamente estamos buscando respuestas. Fui consciente de que sabían que me encontraba en casa.
Con toda certeza había sido observado y habían esperado el momento más indicado. No tuve más opción que resignarme y abrir la puerta. Tras saludar con ciertas reticencias, entraron y les ofrecí sentarse en el sofá. Tras la primera sensación de hostilidad, fueron bastante amables y comprensivos según fui narrando todo lo acontecido. «Sabe que va a tener que acompañarnos a nuestras instalaciones, ¿verdad?», comentó la mujer. «Su experiencia ha sido extensa y deberíamos documentarla como es debido, para evitar que ocurran más sucesos similares». Sorprendentemente, me vi asintiendo con la cabeza. Si bien la situación no era la mejor, la esperanza de que lo que había ocurrido sirviera de lección también era de importancia para mí. Montamos en un coche con los cristales opacos, sin saber realmente a dónde me estaba dirigiendo, tras un periodo de tiempo extenso, durante el cual me arrepentí en numerosas ocasiones de la decisión que estaba llevando a cabo, llegamos a nuestro destino. Los dos agentes se despidieron de mí y me dejaron a cargo de otras personas, con una cara más severa. Tras el saludo pertinente, me llevaron a una sala de conferencias, donde hicieron preguntas minuciosas sobre mi experiencia, esta vez grabando y documentando cada detalle. Al principio, pensé que finalmente alguien me creía, pero pronto quedó claro que sus intenciones eran diferentes. Me dijeron que lo que había visto no podía ser real y que era mejor para todos si dejaba de hablar de ello. «Es por su propia seguridad», dijo uno de los agentes, un hombre alto de rostro impenetrable y unos ojos acerados que no permitían posibilidad de réplica, y por la seguridad de otros. «Algunas cosas deben permanecer en la oscuridad». Renegué de sus sugerencias, indicando y argumentando que era peor no comunicarlo al público, pero fue en vano, la decisión estaba tomada. Me ofrecieron apoyo psicológico y financiero, siempre y cuando aceptara firmar acuerdos de confidencialidad. Fue una decisión difícil, pero finalmente acepté el silencio obligado. No tenía otra opción. Sin pruebas y con la amenaza de represalias que prácticamente intuía de la conversación, mi voz fue apagada. Ha pasado tiempo desde que ocurrió la experiencia, por alguna razón, durante las últimas semanas ha venido a mi mente más veces de las que me gustaría. Así que he decidido contar mi historia. Creo que ha pasado suficiente tiempo como para que no haya represalias. O al menos eso quiero creer. Solo el tiempo lo dirá. Yo, Enrique, sigo vivo para contar esta historia. Aunque sin pruebas, me siento obligado a comunicar lo que sucedió. Sé que hay secretos en las profundidades de la Tierra que es mejor dejar sin descubrir. Mi pasión por la espeleología, que una vez fue mi vida, ha sido reemplazada por un miedo y un respeto profundo por lo desconocido. Nunca volveré a explorar una cueva. La oscuridad que encontré en ese lugar recóndito me mostró que hay lugares en el mundo que deben permanecer inexplorados, secretos que deben quedar sellados en las sombras. Las criaturas y los rituales que encontramos eran parte de un misterio antiguo y maligno que no debe ser molestado. Cada noche, cierro los ojos y veo las imágenes de mis amigos perdidos, sus rostros llenos de pánico en sus últimos momentos. Llevo su memoria conmigo, recordándome el precio que pagamos por nuestra curiosidad. Esta historia es mi testimonio, un intento de preservar la verdad a pesar del silencio impuesto. Si alguna vez alguien escucha estas palabras, espero que sirvan como advertencia. Hay secretos en las profundidades de la Tierra que es mejor dejar encerrados. La curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos, algunas verdades son demasiado estremecedoras para ser reveladas. Mientras transcribo estas últimas líneas, siento una mezcla de alivio, por haber sobrevivido, y tristeza por todo lo que perdimos. La cueva quedó atrás, pero su sombra aún me persigue. Y aunque me han obligado a guardar silencio, sé que nuestra historia debe ser contada. Que aquellos que vengan después de nosotros sepan que hay lugares en el mundo que es mejor dejar en la oscuridad.
Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.